y listo, ¿va? Muy bien. Entonces, en el caso número 6 se trata de un hombre de 24 años que acude a consulta por sensación de pesadez a nivel escrotal en el lado izquierdo en los últimos 6 meses y que empeora con el esfuerzo físico o al estar de pie por mucho tiempo. Niega dolor intenso, fiebre, trauma o infecciones urinarias. No ha notado cambios tampoco en la eyaculación ni disfunción eréctil. Y en la exploración física se encuentran testículos de tamaño y consistencia normales, no hay masas palpables y la vena espermática izquierda se encuentra dilatada y tortuosa, palpable en la bípede estación y con maniobra de Valsalva, y desaparece cuando el paciente se acuesta, en decúbito supino. Entonces, en este paciente, ¿cuál sería el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad que él padece? A, obstrucción de la arteria espermática. B, insuficiencia de las válvulas venosas del plexo pampiniforme. C, aumento de la presión intratesticular por hipertrofia epididymaria. O D, alteración del drenaje linfático escrotal. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que dice, ¿cuál es la indicación más frecuente para realizar cirugía en este padecimiento o enfermedad? A, presencia de dolor escrotal ocasional. B, varicocele clínico, o sea, que se vea, pero que no genere ninguna molestia. C, disminución del volumen testicular con alteración en el espermatograma. O D, venas tortuosas palpables en la maniobra de Valsalva. Vamos a la siguiente. Y dice, ¿cuál es la razón por la que la patología es más frecuente en el testículo izquierdo? A, un mayor número de válvulas en la vena espermática izquierda. B, la vena espermática izquierda drena directamente la vena cava inferior. C, hay una mayor temperatura testicular en el lado izquierdo. O D, la vena espermática izquierda drena en ángulo recto hacia la vena renal izquierda. Bien, vamos a pasar a la revisión. Muy bien. Bueno, pues hablar de varicocele es hablar de insuficiencia venosa y esta insuficiencia venosa genera normalmente dilatación y tortuosidad anormal del plexo pampiniforme, que el plexo pampiniforme no es otra cosa que las venas que drenan el testículo eh, a nivel del cordón espermático. Esto ocurre en el escroto por esa obstrucción proximal de la vena espermática. Normalmente ocurre en el lado izquierdo, ya veremos por qué, y suele haber una afectación de la funcionalidad del testículo. Entonces, como tal es la causa más común de esta sensación de edema escrotal. El testículo izquierdo está afectado en el 85% de los casos y está afectado en el 85% de los casos porque la vena espermática drena principalmente en la vena renal. Si recordarán, la vena renal tiene una disposición horizontal. La vena espermática llega a esta disposición horizontal de manera perpendicular. Entonces, ese ángulo agudo que se genera entre la vena renal y la vena espermática hace que las resistencias al flujo que tenga que vencer esa vena espermática tienen que ser mayores, por lo cual maneja una presión mucho mayor esa vena espermática izquierda, y esa resistencia mayor y presión mayor hace que las válvulas de esa zona se venzan con mayor facilidad, exista un reflujo de sangre venosa a nivel escrotal y eso genera de manera crónica la dilatación de las venas a nivel escrotal. Entonces, la etiología, la mayoría de las ocasiones es idiopática, pero recordar que en aquellos varicoceles que se presentan solo del lado derecho o que se presentan de manera bilateral, pues pueden estar ocasionados por alguna lesión o masa en el espacio retroperitoneal que esté comprimiendo la vena espermática a nivel intraabdominal.
Recordad que la vena espermática derecha drena principalmente en la vena cava, pero este drenaje, recordarán, la vena cava viene en un sentido horizontal, la vena espermática llega en un sentido horizontal y por eso no es la más frecuente afectada. Pero cuando existen ganglios o lesiones a nivel del retroperitoneo y estos ocurren paralelos a los grandes vasos, pues es donde se puede presentar de manera más frecuente del lado derecho o de manera bilateral. ¿De acuerdo? Igualmente se presentan aquellos pacientes con cirrosis hepática, no solo tienen varices esofágicas, sino pues esta acaba siendo una varice, pero a nivel testicular, porque también existe una insuficiencia a la llegada de esa eh, sangre venosa en ese retorno, ¿de acuerdo? Entonces la clínica es ese aumento o edema escrotal o sensación de edema escrotal. Puede o no estar acompañado de dolor persistente. Este dolor acaba siendo un dolor más que un dolor punzante, pues tiene esta sensación sorda de pesantez, ¿de acuerdo? Sienten los pacientes como si les pesara más el testículo. Es esa incomodidad la que característicamente está asociada en el varicocele. En la palpación podemos palpar esta como bolsa de gusanos, ¿de acuerdo? Son hebras muy blandas en el polo superior y posterior del testículo afectado y la exploración siempre se tiene que hacer primero acostado y después de pie, y después ya que está de pie, hacer una maniobra de Valsalva que puja el paciente y característicamente estas venas se dilatan un poco más, ¿de acuerdo? Generalmente la transiluminación es negativa, no hay una lesión sólida como tal, y las complicaciones más importantes vienen a nivel funcional, es decir, el varicocele genera que estas venas estén más dilatadas, existe una mayor temperatura a nivel escrotal y esa temperatura incrementada puede atrofiar el testículo y generar infertilidad masculina. Saber que el varicocele es la primera causa de infertilidad masculina, ¿de acuerdo? Entonces, lo que más nos importa del varicocele es no saber que está presente, sino saber que ha causado cambios en el tamaño del testículo o en los parámetros seminales al momento de dar una muestra por eyaculación, un espermatograma. ¿De acuerdo? Entonces, saber que más o menos la temperatura a nivel del escroto es cerca de 2 a 3 grados por debajo de la temperatura corporal y por eso, cuando existe una dilatación, pues esa temperatura incrementa y esa temperatura incrementada genera un estrés oxidativo a nivel del testículo y eso genera la atrofia testicular. El diagnóstico principalmente es clínico. Ya veíamos que hay que evaluarlo eh, acostado porque a veces ahí se puede ver el varicocele, es decir, es visible en reposo y eso es un grado 3. Un grado 2 cuando es palpable en reposo, de cúbito supino, o que es palpable a la bipedestación. ¿De acuerdo? Y grado uno cuando no es palpable y no es visible, perdón, y únicamente es palpable cuando se hace una maniobra de Valsalva. ¿De acuerdo? En el ultrasonido nos ayuda a caracterizar el tamaño de este varicocele y es significativo cuando acaba teniendo un diámetro de esas venas de manera individual mayor a 2 milímetros. Algunos otros complementarios, pero más eh, como tal, mucho más agresivos a la hora de realizarlos, pues son las venografías. Y en cuanto al espermatograma, es algo que sí tenemos que hacer en aquellos pacientes que ya han iniciado vida sexual. El varicocele, como tal, el tratamiento, la indicación más importante hoy en día es alteraciones en los parámetros seminales o disminución del volumen testicular. La segunda más importante, que el varicocele genere molestias por su tamaño, ¿verdad? Y que ese dolor no haya mejorado a pesar de dar un tratamiento médico completo. Es decir, utilizar ropa más ajustada, en ocasiones utilizar antiinflamatorios por periodos cortos de tiempo y que a pesar de eso no haya mejorado. ¿De acuerdo? O cuando el varicocele es bilateral y palpable, pero tendría que cumplir las otras dos situaciones. ¿De acuerdo? Un varicocele asintomático no se debe tratar a menos que tenga alteraciones seminales o en el volumen.
Y las opciones puede ser una cirugía abierta, una incisión muy pequeña a nivel de la ingle, laparoscópica, que tiene unas tasas de recurrencia mayores, o radiológica, con embolización de las venas enfermáticas, pero también tiene una alta tasa de recurrir. ¿De acuerdo? En cuanto a la vigilancia y el seguimiento, saber que existe un riesgo de recurrencia en la cirugía abierta utilizando microscopio o lupas de alta potencia, que puede rondar entre el 5 al 8%, pero eso se incrementa con la laparoscopía o la intervención radiológica hasta el 10 al 15%. Entonces hay que seguir estos pacientes con espermatogramas a los 3 o 6 meses y después cada año los primeros años. Y también estar valorando con ultrasonido el tamaño testicular. ¿De acuerdo? Normalmente si el varicocele recurre, se le puede ofrecer nuevamente cirugía o hacer un tratamiento diferente, como puede ser la intervención radiológica y posteriormente darle el seguimiento habitual como arriba. ¿De acuerdo? Aquí en cuanto a los criterios de referencia, saber que todo varicocele debe ser evaluado por un urólogo, pero que ya tenemos que tener las bases en cuanto al diagnóstico y a la clasificación del varicocele y saber cuándo necesitará esta evaluación por el urólogo para ser tratado. ¿De acuerdo? Entonces, hacer todo el diagnóstico anterior y saber cuándo se tiene que tratar es cuando realmente tenemos que enviarlo al urólogo. ¿De acuerdo? Entonces, los 24 años, pues es igualmente una edad clásica o típica que tiende a presentarse desde los 16, 18 años. Y es esa sensación característica que les mencionaba de pesantez o pesadez en el escroto. Normalmente es un padecimiento más crónico y sí que empeora al hacer esfuerzo o al estar de pie mucho tiempo porque la presión incrementa a nivel de esas venas. Normalmente no está acompañada de alguna otra sintomatología. Y sí que en la exploración pues podemos identificar estas venas. Normalmente son de 6 a 8 venas que están dilatadas, que suelen ser tortuosas y que pueden incluso no permitir que la exploración del testículo sea muy cómoda. Hay que palparlos tanto de pie como en la maniobra de Valsalva, que normalmente suelen incrementar al hacer estas maniobras. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo fisiopatológico del varicocele? Pues realmente no tiene que ver con una insuficiencia arterial, no hay una obstrucción de la arteria, tampoco tiene que ver con un aumento de la presión por hipertrofia del epidídimo. Normalmente el epidídimo puede tener quistes, pero estos normalmente no generan ninguna molestia o no generan ninguna obstrucción a nivel venoso. Tampoco tendrá que ver con la alteración del drenaje linfático, que puede ser más presente en aquellos pacientes con linfedema escrotal por infecciones, por parásitos, pero no es este el caso. Y sí que la insuficiencia de las válvulas venosas del plexo pampiniforme es lo más característico. Y también de manera característica, la historia familiar de estos pacientes es mi mamá, mi tía, mi hermana tuvieron también varices a nivel de los miembros inferiores, porque es una cuestión de la capacidad de esas válvulas que sí puede estar determinada de manera genética. ¿De acuerdo? Segundo, ¿cuál sería la indicación más frecuente? Actualmente, la disminución del volumen testicular o con alteración del espermatograma. Característicamente, lo que se modifica es el número o el conteo de los espermatozoides vivos, que eso se llama oligospermia, o la velocidad o la movilidad progresiva de estos espermatozoides, que eso se llama astenospermia. ¿De acuerdo? Entonces, de manera conjunta, la oligoastenospermia es el- la alteración principal de estos pacientes. ¿De acuerdo? Que eso se puede acompañar de una disminución del volumen testicular. Como tal, la presencia del dolor escrotal ocasional, que no nos altera la calidad de vida, pues no suele ser una indicación. El varicocele sin síntomas, sin dolor, sin alguna otra alteración, tampoco tiende a ser una indicación. Y las venas tortuosas palpables en la maniobra de Valsalva, si no generan otro síntoma, si no generan una alteración en el volumen testicular o en el espermatograma, tampoco hay que operarlos, pero sí hay que completar el abordaje. ¿De acuerdo? Y por último, ¿cuál sería la razón por la que esta patología es más frecuente del testículo izquierdo? Hablábamos de cómo es que drenan las venas espermáticas. El mayor número de válvulas, realmente no.
¿La vena espermática izquierda drena directamente la vena cava inferior? No, la vena espermática derecha es la que drena en la vena cava inferior. ¿Mayor temperatura testicular en el lado izquierdo? No, realmente la temperatura es igual del lado izquierdo que del lado derecho, pero sí la vena espermática izquierda drena en ángulo recto hacia la vena renal izquierda y eso ofrece una mayor resistencia al flujo sanguíneo y favorece la insuficiencia como tal valvular del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que con esto damos por terminado la clase. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta.